Para esta receta de semillas de chía necesitamos 100 gramos de semillas de chía, 1 litro de agua a temperatura ambiente, 2 dátiles sin hueso y una pizca de sal. Comenzamos entonces remojando la chía con agua durante unas 12 horas. Vean que el mucílago ha salido de cada semilla y es lo que ha formado ese gel, por eso se pone tan viscosa la chía. No vamos a enjuagarla en este estado directamente, la incorporaremos a nuestra licuadora con este gel que nos va a ayudar a tener una leche muy pero muy cremosa y con cuerpo. Incorporamos entonces toda la chía de una vez en la licuadora. Luego vamos agregando el agua que va a estar a temperatura ambiente, siempre tiene que ser agua que esté justamente agua mineral o agua del grifo filtrada. Los dátiles que no van a tener hueso y la pizca de sal. Vamos a proceder a licuar todo a máxima potencia durante unos 2 minutos. Las semillas de chía van a justamente procesarse y liberar todos sus beneficios y nutrientes para que hagamos esta leche con este color tan único y con un sabor también que es muy pero muy particular. Luego del licuado, vean cómo ya esta leche va teniendo ese cuerpo, esa espuma tan enorme que podremos luego apreciar una vez que hayamos colado cómo esta leche tiene mucho cuerpo. Para la etapa de colado, entonces, vamos a usar una bolsa para leches vegetales, una tela estilo gasa, una media cancán. También puede ser un colador muy fino, por eso el colador chino funciona súper bien. Y vamos a ir incorporando de a poco la mezcla para colar. Recomendamos siempre usar guantes para evitar entrar en contacto con la mezcla y así alterar la vida útil de esta leche. Vamos a hacer mucha fuerza. Esta leche lleva trabajo, colarla no es tan fácil como otras, pero bueno, para eso estamos. Como ustedes pueden ver, este es el bagazo que va quedando, que tiene un color gris, entre gris y marrón. Seguimos incorporando entonces la parte de leche que nos queda pendiente de colar y vamos haciendo mucha más fuerza hasta que vamos a finalizar con esta etapa. Y vean ustedes, este es el bagazo que nos queda, que les recomendamos que lo pueden usar como una base para preparar un exfoliante, ¿sí? Junto con azúcar refinada, con sirope de agave, también pueden incorporarle café. Perfecto, hemos terminado de colar. Y pasamos entonces al momento de reservar en un envase de vidrio en la nevera. Esta leche dura hasta 5 días, así que su vida útil es mayor. Vamos a ver ahora cómo queda con el cuerpo y con la cremosidad que queda esta leche. Vean ustedes lo que es. Es impresionante y maravillosa. Se debe al mucílago que libera la semilla de chía. Ese es el motivo, ¿sí? Lo cual tiene mucha fibra y nos ayuda a la salud. Y aquí tenemos el bagazo para usar como exfoliante. ¿Qué les pareció esta receta? Para esta receta de leche de maní o cacahuete necesitamos 100 gramos de maní o cacahuete, 1 litro de agua a temperatura ambiente, 4 dátiles sin hueso, que es el endulzante, y también un extracto o esencia de vainilla. Comenzaremos remojando el maní o cacahuete con agua durante unas 12 horas. Luego de ese tiempo vamos a descartar el agua, vamos a enjuagar bien. Ustedes pueden ver cómo
esta legumbre ha incrementado su tamaño luego de estar en remojo. Aquí vemos la diferencia. Comenzaremos entonces la etapa de licuado. Vamos a colocar el maní o cacahuete en la licuadora. Luego incorporamos también el agua a temperatura ambiente. Los dátiles, que son los endulzantes, ustedes pueden usar lo que tengan en sus hogares, y la esencia de vainilla, las gotas que ustedes quieran. Todo esto es a su gusto. Vamos a comenzar a licuar a máxima potencia durante unos 2 minutos. Una vez que hemos terminado con esta etapa, ustedes pueden ver ya cómo va a ir quedando esta leche, que tiene un cuerpo súper lindo y un color cremita. Vamos a proceder entonces a colar nuestra leche. Podemos usar una bolsa para leches vegetales, una gasa, un tul, un colador bien fino. Y les recomendamos siempre que utilicen guantes, ya que al estar en contacto con la leche vegetal, de esta manera evitamos, ¿no?, que nuestras manos contaminen la leche de alguna manera. Entonces, de esa forma nos garantizamos que dure el tiempo estimado, que es unos 3 o 4 días en heladera o nevera. Vamos a reservar el bagazo, que les recomiendo que lo utilicen para hacer queso vegetal. Queda muy rico con esta pulpa de leche de maní o cacahuete. Perfecto, aquí tenemos la leche terminada. Es una leche que la podemos beber caliente o fría. La podemos también usar para preparar un batido en un café, para hacer también con la leche quesos vegetales. Y siempre les recomiendo que la guarden en la heladera o nevera, en la parte más fría, en un envase de vidrio preferentemente, y va a durar unos 3 o 4 días. Les recomiendo también que utilicen maní crudo para preparar esta receta. Y al bagazo lo reservamos para preparar un queso vegano delicioso. ¿Qué les ha parecido esta receta? ¿Les gusta la leche de maní o cacahuete? Para esta receta de leche de pistachos necesitamos 100 gramos de pistachos sin cáscara, 1 litro de agua a temperatura ambiente, 2 dátiles sin hueso y unas gotas de extracto o esencia de vainilla. Vamos a remojar los pistachos durante 8 horas. Aquí no tengo justamente 100 gramos, hay un poquitito menos, pero bueno, vamos a cubrirlos y dejarlos así remojándolos. Luego de este tiempo vamos a descartar el agua y vamos a enjuagarlos bien, y ya los podemos ir colocando en la licuadora para poder iniciar la etapa de procesamiento. Incorporamos también el agua a temperatura ambiente o del tiempo. Luego los dátiles sin hueso. Estos son los endulzantes que he decidido utilizar, pero ustedes pueden incorporar lo que tengan en sus hogares. Y luego el extracto o esencia de vainilla. Incorporamos todas las gotitas que queremos. Y vamos a tapar esta licuadora y comenzar entonces ya con el licuado. Que les recuerdo que necesitamos una licuadora que tenga una muy buena potencia, porque los pistachos necesitan procesarse muy bien para que se pongan bien pequeños y podamos así tener una leche con ese color tan bonito. 2 minutos a máxima potencia y miren este resultado, la espuma que tiene esta leche, que aún vamos a tener que colar. Verdaderamente ahora viene la otra etapa, pero esto es para que ustedes vean ya el colorcito que va teniendo. Para
colar bien, entonces usamos una bolsa para leches vegetales, una tela como tul, gasa, un cancán bien lavadito y les recomendamos siempre también que usemos guantes, ¿sí? Entonces vamos a incorporar primero la leche para empezar a colar muy bien. Ustedes ya pueden ver entonces ese color que va quedando, ese color verde pistacho que puede ser aún más verde si a cada pistacho antes de procesarlo le quitamos la piel. Bien, entonces con los guantes colocados comenzamos ya a colar. Esta leche es muy fácil de colar, a diferencia de otras leches vegetales es bastante simple y rápido. Que no se nos caiga nada por fuera porque no hay que desperdiciar esta leche. Y el bagazo lo podemos reservar, ya sea para, por ejemplo, secarlo en el horno y tener una harina de pistachos. Finalmente vamos a colocar la leche en un envase de vidrio, lo podemos reservar en la heladera o nevera entre 3 y 4 días. Vean qué color tan bonito que tiene la leche y ahora van a poder ver cuál es la textura que tiene. Y voilà, aquí la ven, preciosa para combinar con café, para tomar con batidos, en tu desayuno, para preparar una torta o una tarta dulce. Y al bagazo lo podemos dejar también para unas galletas. ¿Qué les parece esta receta?